¿Por qué la cebada silvestre fue más común que el trigo en la época de piedra? Cuando imaginamos la alimentación de las primeras aldeas del Neolítico, o de las bandas que recorrían las terrazas fluviales al final de la última glaciación, solemos pensar en panes de trigo cocidos sobre piedras calientes. Pero para la mayoría de las personas de la época de piedra la realidad fue más humilde, más áspera y, sobre todo, más práctica. La cebada silvestre, y luego las primeras formas domesticadas, llenó cuencos, manos y estómagos. Resistente, flexible frente al clima cambiante del Holoceno temprano y capaz de crecer en suelos poco profundos o salinos, la cebada fue el grano de la supervivencia. Las tortas finas de trigo existían, sí, pero eran raras y a menudo se reservaban para ocasiones y personas concretas. La pregunta es inevitable: ¿por qué ese humilde grano eclipsó al trigo en la vida cotidiana de tantas comunidades de la Edad de Piedra? Para entenderlo hay que salir de las fronteras de cualquier reino inexistente entonces y mirar un mapa ecológico: laderas pedregosas, abanicos aluviales, márgenes de lagunas estacionales, cañadas con suelos pobres, y, más al sur y al este, llanuras donde el viento traía sal desde antiguas cuencas de agua. El clima, recién salido de la última glaciación, alternaba inviernos fríos, veranos breves y periodos secos que mordían la tierra. En ese mosaico, el trigo primitivo, escandas salvajes, exigía suelos mejor drenados, estaciones más fiables y cuidados más constantes. La cebada, en cambio, aceptaba las reglas tal como venían: raíces que se agarran a suelos someros, tolerancia al viento frío, a la sal y a la sequía, y un ciclo que podía cerrarse antes de que llegaran las heladas o el estiaje. Para las bandas de cazadores-recolectores tardías y las primeras aldeas sedentarias, la supervivencia dependía menos de condiciones ideales y más de probabilidades. Una mala estación con escasa fructificación de bellotas o de bayas podía significar hambre. Un fracaso en la recolección de gramíneas era un golpe duro. La cebada reducía ese riesgo, se adelantaba en maduración, soportaba suelos pobres y respondía mejor a la imprevisibilidad. Por eso, se convirtió en el cultivo, y antes de eso, en el recurso recolectado, preferido no por prestigio sino porque encajaba con el paisaje difícil. En términos de la Edad de Piedra, en las huellas fangosas junto al río, la cebada no era una planta más, era un salvavidas. Para una familia que vivía en chozas de madera y caña, con techos de paja, o en un abrigo rocoso con vista a un valle, la agricultura, allí donde ya existía, no era un lujo, era riesgo calculado. Cada surco abierto con azadas de asta y piedra pulida era una apuesta contra la estación. La cebada ofrecía las mejores probabilidades, aceptaba menos estiércol, demandaba menos mano de obra en deshierde y toleraba periodos de abandono cuando la banda salía a cazar con propulsores, arcos o redes. Su temporada podía ser más corta. Eso permitía cosechar antes de que una tormenta o una helada temprana arruinaran los granos. Resultado: seguros de base. No serían tortas finas de trigo, pero sí gachas de cebada, panes planos densos, sopas espesadas con harina grosera molida en pequeñas muelas de mano. En el zurrón de una mujer que vuelve del campo con un bebé en la cadera, hay espigas de cebada envueltas en fibras. En el cesto de un adolescente que arreó cabras recién domesticadas a la vereda húmeda, hay haces de cañas con granos que se desgranan con facilidad. En el hogar, sobre una loza calentada, se tuesta ligeramente el grano para soltar la cáscara, se muele con mano y piedra y se cuece una papilla. No es un banquete, pero calienta y sostiene. La cebada requería menos de todo y devolvía más certidumbre. Para aldeanos atados al ciclo de las estaciones, eso era oro, del color del grano maduro. La cebada fue más que un cultivo del suelo, fue una rutina diaria. Servía en gachas para empezar el día antes de salir a revisar trampas o a recolectar raíces. Molida en harina basta, se convertía en tortas oscuras cocidas en paredes de barro o sobre piedras planas. Mezclada y malteada, empezaba a fermentar en fosas o vasijas, dando bebidas suaves, un pan líquido que hidrataba cuando el agua de charca era sospechosa. Mientras la agricultura se abría camino lentamente, la cebada sostenía vida humana y animal, con ella se alimentaban cabras y ovejas, cerdos tempranos, y con su paja se techaban chozas o se aislaban muros de barro. Suscríbete si te gusta el video. Clima, suelo y plasticidad. ¿Por qué la cebada toleró lo que el trigo no? El fin de la última glaciación no fue un portal mágico, fue una cuesta arriba irregular.
Un enfriamiento brusco cortó la bonanza de algunas décadas, las lluvias se desplazaron, nuevas zonas se inundaron, otras se secaron. En ese tablero, la cebada silvestre mostró una plasticidad notable, germinaba con fríos que frenaban al trigo, soportaba suelos cargados de sales cerca de antiguos bordes lacustres y en islas de barro pesado que asfixiaban las raíces de otras gramíneas. Sus raíces se acomodaban a perfiles pedregosos, sus tallos resistían vientos húmedos de primavera. Allí donde el trigo se marchitaba, la cebada aguantaba y, a escalas de subsistencia, ese verbo significaba vida. Para las bandas que seguían manadas y temporadas, el acceso al grano no siempre pasaba por sembrar. Muchas comunidades recolectaban en parches silvestres, cortaban espigas aún semiverdes para evitar que el eje quebradizo se desgranara, las dejaban secar en casa y trillaban más tarde. En otras regiones, ya con aldeas establecidas, la gente sembraba en parcelas cercanas y también cosechaba lo que crecía de manera espontánea alrededor. Esa doble estrategia, recolección y cultivo oportunista, favoreció a la cebada por su abundancia y su capacidad de aparecer en terrenos difíciles. La resiliencia de la cebada brindaba algo aún más valioso que calorías: seguridad psicológica. Una familia quizá no comiera pan de harina fina, pero contaba con tortas de cebada, con gachas que llenaban el estómago y calmaban el frío de la madrugada. Esta gramínea requería menos atención constante. Si en plena escarda aparecía un rastro de ciervos y la banda se iba a la batida, el sembrado de cebada resistía mejor el descuido. En un mundo sin almacenes de ladrillo ni administradores, la fiabilidad era el mejor seguro. En términos ecológicos, la cebada fue el grano de la perseverancia. Su misma cotidianeidad la volvió extraordinaria, una barrera silenciosa contra el hambre. En graneros de barro y madera, en silos excavados y en cestas colgadas del techo, los sacos de cebada eran más valiosos que cualquier sueño de trigo aromático. Eran, literalmente, guías de vida guardados. Usos múltiples: comida, bebida, techo y ganado. La versatilidad explica otra porción de su dominio. Los granos servidos en gachas daban una comida caliente y saciante al final de un día de talla lítica, curtido de pieles o retorno de pesca con anzuelos de hueso. Molida en harina gruesa, la cebada fue base de tortas compactas que no se deshacían en la mano del caminante. Mezclada con legumbres tempranas, con semillas silvestres o con frutos secos, rendía más y alimentaba mejor. Y quizá su papel más llamativo fue en las bebidas fermentadas. El agua de charcas y zanjas podía traer enfermedades. Las bebidas de grano malteado, dejado germinar, secado, remojado y hervido, ofrecían una alternativa más segura. En fosas con piedras calientes, en vasijas de arcilla sin esmaltar o en canastas impermeabilizadas con resina y barro, se preparaban caldos dulces que al fermentar suavemente se volvían nutritivos. Adultos y jóvenes bebían esa bebida ligera en festines de cosecha o en reuniones de intercambio. No había tabernas, sino plazas de aldea o esplanadas frente a megalitos, hogueras y cantos. Los subproductos no se desperdiciaban: cáscaras para composto o cama de animales, paja para techar, para reforzar adobes y para camas de invierno, restos de malteado para alimentar gallinas tempranas o cerdos, tallos para trenzar esteras. La misma cosecha sostenía una red completa: humanos, animales, casas. Trigo, prestigio, fragilidad y manos selectas. El trigo, a diferencia de la cebada, nació asociado al prestigio desde que se volvió difícil. Exigía suelos mejores, insolaciones más estables y una gestión más cuidadosa. Eso significaba que no todas las parcelas eran aptas y que no todas las familias podían arriesgarse a sembrarlo. En aldeas con silos comunales, buena parte del trigo de calidad terminaba en manos de linajes prominentes, anfitriones de festines o en espacios de ofrenda. Las tortas y papillas de trigo, más suaves al paladar, más fáciles de masticar, se reservaban para celebraciones o para quienes coordinaban trabajos colectivos. No había nobleza como siglos después, pero sí jerarquías. Ancianos de consejo, jefaturas efímeras, chamanes reconocidos, familias que movilizaban más manos. El pan, cuando lo había, era diferente: harina más fina, a veces cernida con cestas de malla apretada, tortas más claras, menos ásperas. Sentarse junto al hogar de quien guardaba los mejores hilos y probar esa torta era una experiencia que marcaba posición en la red social. Mientras la mayoría masticaba cortezas oscuras de cebada y semillas mixtas, unos pocos disfrutaban texturas más finas.
No había claustros ni comedores de piedra. Había casas grandes con postes y bancos de barro, donde se apilaban tortas de cereales como señal de abundancia, poder de convocatoria y destino de granos cuidadosamente guardados. En ese contexto, el trigo no fue solo alimento, fue símbolo. Se paraba con sutileza, por ubicación en el círculo del fuego, por tamaño de la porción, por frecuencia con que se ofrecía. Para muchas familias, el pan o las gachas de trigo no eran rutina, eran recuerdo, el sabor de una fiesta, el aroma de una ofrenda, el regalo enviado por parientes en un intercambio. Economía sin monedas, reparto, trueque y silos comunales. La economía del grano no fue neutra. No existían impuestos escritos ni monedas en circulación, pero sí obligaciones comunitarias, trueques y devoluciones pactadas por palabra. Muchas aldeas guardaban el mejor cereal, a menudo trigo, en depósitos colectivos, administrados por ancianas o por quienes coordinaban las siembras, y de ahí salían porciones para rituales, enfermos, visitantes o trabajos de construcción. Ese flujo hacia arriba del trigo reforzaba su aura de especial. La cebada, en cambio, se quedaba más en manos del pueblo. Menos regulada por acuerdos rituales, más práctica de almacenar y de usar en el día a día, circulaba entre hogares y fogones. Con cebada se pagaban ayudas, se agradecía a quien prestó una mano en la casa, se alimentaba a los animales que devolvían leche y carne. Así, sin mercados ni escribas, el grano mostró la estructura social, el trigo viajó hacia los centros de prestigio, la cebada, entre manos y estómagos. En las cuentas invisibles de la aldea, la cebada fue la moneda de supervivencia. Pan negro de la edad de piedra, tortas densas y gachas ásperas. En las mesas bajas de barro y en las piedras planas junto al fuego, el pan tenía otro aspecto. Las tortas, panes planos, se hacían con harina de cebada y otras semillas, eran oscuras, pesadas, con puntitos de cáscara y restos de otras plantas, porque los molinos de mano no refinaban del todo. No se cortaban con cuchillos de metal inexistentes, se rompían con la mano, se remojaban en caldo de huesos y raíces, se acompañaban con pedazos de carne asada, con pescado seco o con queso fresco cuando ya había ganado. Eran distintas de las tortas finas de trigo escanda, más suaves, más claras. Esas se nixtamalizaban con ceniza ocasionalmente para mejorar digestión, o se cocían con mayor esmero en paredes de barro bien calentadas. Pero en la rutina, la torta de cebada era soberana, con potaje de lentejas tempranas, con hojas amargas recolectadas, con un puñado de bellotas molidas. El contraste con el pan fino, de trigo, marcaba fronteras. Sí, pero la comunidad sabía que sin la torta de cebada no había invierno posible. El alimento no era solo calorías, era identidad y señal de pertenencia. La corteza áspera se volvió costumbre, cultura, relato. Hoy sabemos, y también elegimos. Hoy, en vestigios de hogares y en sedimentos de silos, los arqueobotánicos encuentran granos de cebada carbonizados, briznas, restos de paja, ven el lustre de cereal en hojas de hoz de sílex, como espejo dejado por miles de cortes a espigas. Todo ello dice algo simple, la cebada estuvo ahí, masiva, todos los días. Y, curiosamente, también hoy la revaloramos, en cocinas contemporáneas, vuelve como grano integral, como base de sopas y panes densos, en bebidas, renace como malta. Lo que para ancestros fue necesidad, para nosotros puede ser decisión informada. Esa comparación no rompe la historia, la ilumina. El pasado no es una vitrina, es una herramienta para comprender elecciones en el presente. Suscríbete si te gusta el video. Fermentaciones sin taberna, bebida suave, calorías seguras. En aldeas del Neolítico, el legado más visible de la cebada fue su papel en las bebidas fermentadas. Agua recogida de techos o de lluvia puede corromperse, en cambio, un mosto de grano malteado, llevado a hervor con piedras calientes y luego dejado fermentar en vasijas de arcilla o cestas selladas con resina, se transforma. Esa bebida, suave y turbia, era más segura y aportaba energía. Jóvenes y mayores bebían versiones ligeras en los trabajos de cosecha y en los encuentros comunitarios. No había jarras de esmalte ni bancas de madera tallada con herrajes, había cuencos de barro, calabazas secas, pieles cocidas. Las reuniones alrededor de esa bebida reforzaban vínculos, se repartían porciones, se contaban historias, se cerraban tratos de intercambio. En algunos santuarios al aire libre, los anfitriones de festines
Familias con granos acumulados y animales que sacrificar, ofrecían bebida de cebada para toda la tribu, sellando alianzas. La cebada, al fermentar con dulzura y estabilidad, ofrecía una ventaja sobre otros granos. Tomaba bien la transformación, con menos riesgos de arruinarse. En un mundo donde el agua enfermaba y el exceso de hambre quebraba, esa taza espesa era literalmente vida bebible. Seguridad alimentaria, escudo silencioso contra el hambre. El papel más profundo de la cebada fue el de guardiana de la seguridad alimentaria. Cuando el trigo fallaba por heladas tardías o por plagas, la cebada aún sacaba cosecha aceptable. No era el grano preferido para ocasiones sagradas, pero sí el que se interponía entre una familia y la hambruna. En años malos, las gachas de cebada y las tortas comunes eran el menú diario. Almacenada en silos excavados y sellados con barro, o colgada en cestas dentro de casas para alejarlas de roedores, la cebada sobrevivía a inviernos largos. Su flexibilidad también contaba. Se podía sembrar en otoño o en primavera, según lluvias, dando 2 oportunidades de acertar. Donde aún no había siembra, su recolección se ajustaba a varios momentos del año gracias a microclimas y pendientes. En sociedades sin graneros estatales, la estabilidad dependía de esta gramínea silenciosa. Una mala estación no significaba rebelión contra un señor, significaba migrar de campamento, estrechar cinturones, apelar a alianzas de parentesco. La presencia constante de la cebada ayudaba a sostener aldeas y a mantener la paz interna. El trigo podía simbolizar aspiración, la cebada, seguridad. Herramientas, gestos y huellas, como la cebada moldeó lo cotidiano. La elección de grano trajo técnicas. Hoces con microlitos de sílex insertados en mangos de madera recogían espigas. El filo, tras cientos de cortes, quedaba pulido con un brillo característico, la señal de los cereales. Morteros de piedra hincados en el suelo, manos de molienda pulidas por años, cuencos de madera ahuecados con fuego y raspadores, hornos de barro con bocas bajas. Todo eso giraba alrededor de transformar la cebada en comida. En campamentos nómadas del Mesolítico, la recolección se hacía con cestas a la cintura y mantas extendidas para atrapar espigas quebradizas. En aldeas del Neolítico, las mieses se segaban con más orden, se llevaban en haces a era de tierra apisonada, se trillaban con pisoteo, se aventaban al viento vespertino y se guardaban en silos. Esos gestos se volvieron cultura material, líticas con lustre, suelos compactados, capas de paja, granos carbonizados en incendios accidentales que hoy cuentan historias. Gente y grano, reparto, normas y tabúes. No había códigos escritos, pero sí normas: no tocar el silo comunal sin permiso, no cosechar el parche ajeno, compartir con quien se lesionó en la casa, reservar una porción para ofrendas cuando se abría un silo nuevo. Tabúes sobre cortar la primera gavilla antes de cierto canto o de cierto amanecer. Los ancianos mediaban disputas, y las sanciones no eran monedas ni prisión, eran trabajo extra para la comunidad, pérdida de acceso al reparto, vergüenza pública frente al círculo del fuego. La cebada, tan común, era también ley viva. Cebada y territorio, movilidad, canoas, trineos. La cebada viajó con las personas. A pie, en redes de intercambio, en canoas por ríos amplios y lagunas costeras, dentro de cestas impermeabilizadas, sobre trineos primitivos en pasos nevados, en sacos de piel. Un puñado de grano podía ser regalo, promesa, semilla de nueva parcela en el siguiente valle. En zonas donde el viento salinizaba suelos, la cebada prosperaba, en laderas frías, también. El trigo, más caprichoso, avanzó más despacio. En marismas y orillas de lagos, la cebada convivió con peces, aves y raíces comestibles. En estepas con caza de grandes herbívoros y zorro, en colinas con ovejas y cabras. Su expansión no necesitó mapas ni escribas, bastó la memoria de senderos y la intuición de suelos. Arte y ritual, el grano en el muro y en la piedra. La comida también se pinta y se cincela. En paredes de cuevas y abrigos, además de manos, animales y figuras, aparecieron signos que, para algunos, evocan espigas o haces. En estelas y piedras verticales de los últimos milenios de la Edad de Piedra, el grano pudo haber sido motivo de marcas y de ofrendas. En fiestas de cosecha, se llevaba la primera gavilla a un círculo de piedras o a un poste central, se cantaba en torno al fuego, se rociaban granos sobre niños recién nacidos o sobre difuntos. No había pergaminos,
Había iconografía sin letras, semillas, líneas, haces en miniatura. La historia de la cebada y el trigo en la época de piedra no es un álbum de recetas, sino un espejo de cómo se organiza una sociedad. El trigo, con su fragilidad y su textura más amable, se volvió símbolo de estatus ritual y de mano experta. La cebada, tosca y tenaz, encarnó la batalla diaria por comer, criar, curtir, techar, resistir. Juntas, estas plantas muestran cómo los alimentos revelan jerarquías, redes de apoyo y resiliencia. La importancia de la cebada nos recuerda que la historia no se escribe solo en grandes santuarios o en monumentos. También se amasa en tortas oscuras, se hierve en cuencos de barro, se comparte en puñados. El trigo pudo definir el deseo, pero la cebada definió la supervivencia. Alimentó cuerpos, sostuvo trabajos, ancló comunidades en medio de incertidumbres climáticas y ecológicas. Sin ella, muchas aldeas no habrían cruzado inviernos ni sequías. Al pensar en esto, recordamos una verdad amplia: la historia no la levantan solo los gestos espectaculares, sino también las manos que muelen, hierven y reparten. La cebada se yergue como símbolo de esa humildad fuerte. Su historia es homenaje silencioso a vidas que no dejaron palacios ni escrituras, pero sí dejaron hijos, canciones y hogares tibios. La cebada quizá no fue noble, pero fue esencial, el verdadero grano del pueblo de piedra. Suscríbete si te gustó el video.